Hola a todos y bienvenidos a una nueva retransmisión de Mindalia Viva. Gracias por acompañarnos en una nueva entrevista. En esta ocasión estamos junto a la especialista Laura Berríos. Ella viene a tratar un tema muy importante, un tema al que es necesario, al que le demos visibilidad en estos tiempos, y es el síndrome de Asperger. Os voy a presentar a Laura antes de que la recibamos aquí en nuestro canal. Ella es psicoterapeuta, mentora y coach humanista integral. Es también experta en neurociencias de la salud, psiconeuroinmunoendocrinología, mindfulness y entrenamiento cerebral. También es speaker internacional y además es fundadora y presidenta de la Organización Mundial de la Familia. Entonces vamos a recibir a Laura. Es un verdadero honor poder contar con una figura tan importante como ella. Hola Lau, bienvenida a Mindalia Viva. Laura, muchísimas gracias. Agradezco a Mindalia Viva por la oportunidad, que es una segunda vez que estamos compartiendo este espacio tan importante, y felicitar por todo este contenido de altísimo valor para aportar en el bienestar y en la vida de todo el mundo. Gracias. Gracias a ti, Lau, el agradecimiento es nuestro, y ahí quiero recordar a todo el mundo que comparta este vídeo, que pueda dejar sus me gusta, sus comentarios también si están viviendo cerca de una persona que tiene el síndrome de Asperger, que lo sufren, o incluso si ellos mismos lo están viviendo en primera persona. Es muy importante, como decía al inicio, que le demos muchísima visibilidad, que sepamos que no estamos solos en este camino y que hay muchísimas formas de abordarlo. Entonces aquí con Laura Berríos vamos a comenzar esta entrevista. Lau, si te parece, introdúcenos un poco en qué trata exactamente este tipo de síndrome y qué efecto, digamos, tiene en nuestro cuerpo. Bueno, el síndrome de Asperger está considerado como un trastorno del neurodesarrollo que está dentro del entendimiento de la agrupación del espectro autista. Espectro autista porque tiene una manifestación no específica de sintomatologías, y en el DSM-5 está vinculado al TEA. Entonces, esto implica de que hay varios trastornos del neurodesarrollo en los niños que tienen que ser por los padres de alguna manera identificados. Especialmente el síndrome de Asperger es complicado de identificarlo, porque a diferencia de los otros, este no tiene problemas cognitivos, no hay un retardo mental, no hay un retardo en el aprendizaje, todo por el contrario, el aprendizaje es acelerado, y no hay retardo en el habla, que también no tiene estas características específicas de los otros trastornos del neurodesarrollo, que normalmente a los primeros 18 meses o 2 años ya papá y mamá se dan cuenta de que hay un proceso de retraso de desarrollo de habilidades, de aprendizaje o psicomotores. Entonces los ponen alerta y llevan a un especialista específico, pero con el síndrome de Asperger no ocurre esto. Y cuando más o menos papá se da cuenta o los padres se dan cuenta que hay este síndrome en el hijo, cuando entra el niño en sus 3 primeros años o 4 o 5 a un entorno mayor que lo vincula en el que tiene que tener contacto con otros niños. En este caso, comunicarse socialmente, se le amplifica este ambiente a un nivel educativo, y es ahí donde es fundamental e importante el protagonismo del educador, porque es ahí cuando en este ambiente un poquito más amplio social que ya se presentan las conductas específicas para ponernos de alerta. ¿Y cuáles son ellas? La falta de habilidades de conectar con los otros niños, no hay empatía, hay irritabilidad, prefieren estar solos. Entonces, estas pequeñas señales fundamentalmente hacen de que se le ponga atención y se le lleve, obviamente, ya a su pediatra, y si hay un neuropediatra que está especializado para detectar este tipo de trastorno del desarrollo, o un especialista neurólogo, que también, o un psicólogo. Son 3 profesionales que tienen que estar vinculados para hacer los exámenes correspondientes y poder detectar
este síndrome en el niño. Cuanto más antes se haga la detección, mayor será la posibilidad de desarrollar en este niño la capacidad de adaptabilidad a los otros entornos y que a futuro pueda ser autónomo, no en un 100%, porque siempre van a haber diferentes formas de socializar. Porque ¿qué pasa con los trastornos del neurodesarrollo? Es una condición, no es una enfermedad. Y si entendemos que es una condición, es una forma de vida. Es una forma de vida donde ese cerebro, entendiéndose en la neurodiversidad y en lo neuroatípico, que es un neuroatípico, una forma específica diferente de aprendizaje, de socializar, de conectar con las emociones, de comunicarse. Entonces, dentro de este contexto diferente, desarrollar esta mirada maravillosa, inclusiva y de aceptación incluso de los padres, porque hay un proceso de duelo ante la no aceptación, porque todos los papás queremos tener hijos neurodiversos, pero no neurotípicos, o sea, comunes con sus capacidades, en el que no nos exijan una presencia mucho más directa para acompañarlos. Qué importante esto que comentabas, Lau, de la inclusividad, ¿no? Es muy importante que a día de hoy no solamente el síndrome de Asperger, sino el síndrome de Tourette, el autismo, todos estos tipos de condiciones diferentes se puedan considerar como parte de nuestra sociedad. Y no solamente eso, como bien decías, que consigamos personas dentro de lo que cabe o dentro de esa condición especial que sean autónomas, que puedan valerse por sí mismas a un 90%, sino a un 100%, pero que sean capaces de desarrollar pues sus carreras laborales, que sean capaces de hacer su propia vida, de establecer sus vínculos y relaciones personales. Me parece importantísimo. ¿Qué recomendarías o qué consejo darías a los padres que inician ese proceso de duelo, digamos ese camino, ¿no?, de aceptación para poder asimilar lo antes posible, sería la palabra, no sé si es asimilar, pero aceptar, ¿no?, esa condición diferente y que entiendan que tienen un hijo o una hija completamente funcional? Sí, es como tú lo comentas, fundamental. Cuando los padres o el papá o la mamá se enteran de que hay una condición especial en el niño, entran en un proceso de duelo. Este proceso de duelo tiene 5 etapas. En estas etapas, pues a veces el dolor, la no aceptación, la lucha, la victimización, el por qué a mí, por qué mi hijo, o quién es el culpable, toma mayor tiempo y nos olvidamos del hijo, que en ese momento es fundamental y primordial llevarlo a los especialistas necesarios para que se les aplique todas las pruebas necesarias y se pueda desarrollar un acompañamiento, si es necesario, psicoterapéutico, definitivamente sí lo es, o farmacológico, psicofarmacológico. Esto lo designan y lo definen los profesionales, no cualquier otra persona. Y a su vez se desarrolla un programa importantísimo para afianzar esas dificultades que tiene, que a su vez los padres van a tener que aprender para, y la familia, su entorno más próximo, para también aplicarlo en casa. Los centros educativos, hoy en día se está trabajando a nivel mundial el entendimiento de la mirada natural amorosa a la diferencia, porque a consecuencia de no conocer estos procesos diferentes en los niños, que cada vez están siendo mayores los diagnósticos con trastorno del neurodesarrollo, es fundamental mirar y aprender dentro de esta asimilación de inclusión. Inclusión, entender que es el otro diferente para no generar comportamientos que afiancen y maltraten al niño diferente, y a esto denominamos bullying, o que haya una sociedad indiferente que vaya a mirar de manera negativa el contexto del desarrollo. Vayamos a utilizar nuevamente la palabra de diferencial. La inclusión viene desde el amor, pero tiene que ser originada desde la familia. Si la familia no entra en este proceso de aceptación e inclusión para que luego focalice en el hijo todo su potencial, porque tiene derecho a ser pleno en su realidad y en su condición.
independientemente cuál sea el aspecto. En este caso estamos hablando del Asperger. En el Asperger, si hay una intervención temprana, hay un acompañamiento, el 80% de su desarrollo exitoso, ¿por qué? Porque a nivel cognitivo no tienen limitaciones, al contrario, tienen mucha facilidad de desarrollar y poder incluirse en programas en las universidades, ser profesionales, ser autosuficientes, pero va a quedar un pequeño distintivo de una forma diferente de socializar. Es tan pequeño que si lo miramos desde el corazón y dejamos de mirarlo diferente y poner juicio, no es disfuncional. Todo por el contrario, yo conozco muchos profesionales que tienen Asperger, gente exitosa a nivel internacional que tienen síndrome de Asperger y que lo admiten con naturalidad y dicen, yo tengo dificultades para socializar, prefiero estar aislado, pero también aprendí a desarrollar esta facilidad, aunque me cueste, de adaptarme a otros entornos, pero sé poner mis límites y hasta dónde doy y cuánto estoy en ello. Cada vez se está trabajando muchísimo más en desarrollar oportunidades porque cada persona tiene un mundo de potencial humano. ¿A qué me refiero? A que cuando hay una línea diagnóstica, independientemente de cuál sea, la línea diagnóstica sirve como referencia para acompañar y poner foco en esas debilidades, sin dejar de ver el potencial humano y sus talentos. Porque si enfocamos también en el potencial humano y sus talentos y lo acompañamos a nuestros hijos dentro de todo ese proceso, pues se va a afianzar las partes débiles que va a afectar definitivamente. Pero si un padre se enfoca y utiliza la línea diagnóstica como una sentencia para su hijo, no va a ser realmente positivo porque no lo va a acompañar desde este desprendimiento y aceptación, porque siempre va a estar pensando que tiene esa condición y se va a sentenciar a esa forma de estar. Pero lo que se quiere es involucrarlo a la diversidad con ese respeto. Perfecto, Lau, muchísimas gracias por aportarnos todo este conocimiento. Tú trabajas muchísimo con personas diversas, con personas neurodivergentes en todos los campos. Conoces a muchísimas personas que han vivido su proceso propio de superación en este sentido. Me gustaría, si te parece, y respetando siempre el anonimato, ¿no?, de todas aquellas personas que están de tu mano, que nos contaras algún caso, un caso motivador que tú realmente hayas visto, que quieras compartirnos y que pueda servir también de ese rayito, ¿no?, de esperanza para esas personas pues que ahora mismo no están viendo el final del camino, pero que sepan que hay un proceso y que también hay una meta, ¿no?, y que llegar a ella es igual de importante que ese principio que están comenzando. Excelente. Ante todo, quiero comentar que el programa de acompañamiento para desarrollar todas las dificultades en el niño es un programa específico de acuerdo a la condición. Es decir, no hay dos cerebros iguales, no hay dos procesos iguales. Cada ser humano afianza más la dificultad en unos temas y en otros no. Por eso es de que el acompañamiento profesional es fundamental y que papá y mamá, dentro de este amor y esta aceptación y esta potencialidad en su hijo, tiene que estar puesta. Y esto hace de que no surja algo que denominamos comorbilidad. ¿Qué es la comorbilidad? Cuando un hijo se siente no asistido, no amado, etiquetado, probablemente pueda haber mucha dificultad en esta conexión emocional o en la conexión visual o en la interrelación o en los vínculos, pero los hijos sienten si están siendo aceptados, sienten si son valorados y amados. Cuando sienten que papá y mamá están haciendo un conflicto, en vez de acompañarlos en la aceptación y en el amor incondicional, se genera la comorbilidad con mayor facilidad. ¿Y qué es la comorbilidad? De que ya no solamente es la condición de TEA, Asperger o cualquier otro, hay muchísimas, hay 5, está también Tourette, están muchos temas, no me voy a ir a ese lado, pero ¿qué sucede? Ya la comorbilidad implica de que es un niño ansioso,
puede tener depresión. Entonces ya se complica mucho más el poder acompañarlo, porque generar que un niño de por sí ya es ansioso en estos aspectos porque no saben cómo manifestar sus emociones, no saben cómo comunicarse, porque su capacidad de percepción y sensibilidad es mucho más alta a los ruidos, entonces genera toda una confusión. Por eso es que hay estos berlinches, estos gritos, esta irritabilidad, agresión, porque dentro hay una confusión y es su forma de comunicarse o poder desbordar en ello para poder equilibrarse interiormente. Entonces, si vemos todas estas sintomatologías como parte del proceso y se acompaña con la psicoterapia, con los médicos adecuados para bajar y readaptar estos comportamientos y está dentro del amor, pues no se va a caer en la depresión. Porque también los papás son fundamentales piezas. Si van a estar en procesos estresantes, no van a tener la paciencia adecuada, el amor adecuado para afianzar este acompañamiento. Me encanta comentar el caso de una niña que vino a mí hace 2 años con síndrome de Down, pero no vino la niña por el síndrome de Down, porque es una condición de vida, no es una enfermedad. Vino porque tenía depresión. ¿Y qué pasó con la depresión? De que no se sentía querida, acompañada, sentía que había un estigma de por medio y que la tenían muy guardada en casa, no le permitían hacer actividades y cayó en esta comorbilidad de depresión, y era muy marcada y contactaron conmigo. En el acompañamiento de todo este proceso familiar y con ella, pues se solucionaron todos estos términos de vincularse no funcionales y se afianzó sus talentos, su alegría de vivir, le encantaba la repostería, empezó a desarrollar con mucho talento la repostería, empezó a vender, a generar economía y a ser contratada por para diferentes eventos chiquitos, porque empezó el boca en boca, la recomendación. Hoy en día su empresa tiene una empresa familiar gracias a esta iniciativa. Ella es la cabeza, es la gerente, es una empresa familiar muy grande y genera mucha economía porque se ha convertido en una empresa de catering. Entonces una catering pues es fabuloso porque ya papá amplificó los servicios, ya es mucho más completa. Pero así es como son historias maravillosas que pueden surgir simplemente de mirar el potencial humano de una persona. Hay otras historias, un muchacho con esquizofrenia que estaba en procesos también muy grandes, ansiosos, depresivos, y con una medicación muy alta y los temores de papá. Trabajamos en este acompañamiento, obviamente con la psicofarmacología, que ya es ahí una condición de vida, un pintor extraordinario. Ahora exhibe sus pinturas y las vende en un pequeño local de galería. Entonces, acompañar en los talentos, no necesariamente en lo que ya clásicamente estamos nosotros acostumbrados. Y hay muchos otros casos en el que pues se focaliza en los talentos del niño, en lo que es. O sea, hay mucho, pero papá tiene que estar despierto a ello. Tienen que estar mirando qué le encanta, qué le gusta, qué le apasiona, afianzar eso con mucho amor sin descuidar el proceso de acompañamiento psicoterapéutico, psicofarmacológico para superar las líneas que están perjudicando su proceso de interrelación o aprendizaje. Me gusta muchísimo, Lau, cómo has acercado en este caso estos 2 ejemplos que nos contabas a la creatividad. Exactamente, en este momento hemos hablado de repostería, hemos hablado también de un artista. Y hay muchísimos estudios a día de hoy de que se sabe que personas muy influyentes, artistas muy influyentes de nuestros antepasados eran neurodivergentes y no se sabía porque no se conocía entonces. Entonces me parece una magia que podamos relacionar, ¿no?, este campo de la creatividad, de ser un artista. Y muy importante lo que comentabas al inicio, no existen 2 personas iguales
incluso sin neurodivergencia, es decir, no existen dos cerebros que funcionen de la misma manera, que piensen del mismo modo, con lo cual esa inclusividad es importantísima. Lau, para mí ha sido un verdadero placer poder acompañarte en este pequeño camino que hemos recorrido juntas, que sepamos un poquito más y nos hayas acercado al síndrome de Asperger. Y bueno, me gustaría saber si quieres compartirnos alguna información más antes de que finalicemos la entrevista. Recomendar a todos los papás que estén alertas a sus hijos, despiertos, presentes en la vida de cada uno. Mi recomendación es que la familia es la base de las células, es la base de la salud emocional y mental y es la célula de las sociedades en el mundo. Y cada vez está pasando de que se están dando más diagnósticos en los trastornos del neurodesarrollo de los niños, mucho más de manera alarmante. Si miramos estadísticas, es realmente alarmante. ¿Por qué? Porque hay un proceso que cuando mamá está embarazada y atraviesa procesos de estrés, existe una epigenética. Esta epigenética es desfavorable por los procesos de estrés y como hay una genética involucrada en todas estas líneas diagnósticas, pues predisponen a que esta genética se manifieste con fuerza o esta epigenética favorable cuando mamá tiene un proceso de pregnancia agradable, amoroso, con aceptación y cariño, hace de que no se manifieste y si se manifiesta será de manera mínima. Entonces, qué importante es la historia de nuestros seres amados, nuestras criaturas, nuestros hijos, desde el vientre del ser, desde el vientre de su formación, desde la unión del óvulo con el cigoto. O sea, desde ahí empieza la historia y se vulnerabiliza el ser humano hasta 2 generaciones más adelante. Y ahorita las líneas diagnósticas, no solamente del trastorno de neurodesarrollo, sino muchas situaciones psicológicas y psiquiátricas se están dando más desde este origen, porque también ya viene una influencia del ambioma, que es la cultura, la sociedad y los modos de crianza en la familia. Por favor, acompañen a sus hijos desde el amor, desde la aceptación, que van a generar niños y adultos mucho más sanos y completos. Mil gracias, Laura, por ese precioso mensaje final. Y bueno, ahí te dejo en pantalla para que puedas despedirte. La gratitud es infinita por parte de Mindalia Viva y aquí te esperamos siempre de brazos abiertos cuando quieras. Muchísimas gracias, querida Laura. También les mando un gran abrazo y agradezco a todos ustedes que están pendientes para seguir aprendiendo y creciendo en este permanente desarrollo humano. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias. Pues hasta aquí esta entrevista junto a Laura Berrío. Si os ha gustado, si os ha sido beneficiosa, si como decíamos al inicio tenéis alguna persona allegada a vosotros mismos, estáis viviendo una situación similar, ahí podéis compartirlo, podéis revisualizarlo porque ahí lo vais a tener siempre disponible en nuestro canal de forma permanente. Y también si queréis saber muchísimo más sobre cualquier tipo de neurodivergencia, ahí tenéis a Laura en las redes sociales que la podéis seguir y podéis saber mucho más sobre su fabuloso proyecto, el que lleva a cabo, que ha fundado y del cual es directora. Entonces hasta aquí, gracias por estar en esta ocasión con nosotros en Mindalia Viva. Os invitamos a que os suscribáis a nuestro canal y nos vemos en una próxima retransmisión.